Reflexiones desde mi ventana. Este es nuestro cuarto podcast de la conferencia titulada La Iglesia de Jesucristo. Nuestro texto central está en Mateo, Evangelio San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 21. Ya hemos mirado gran parte. En el podcast pasado miramos acerca del fundamento de la iglesia. Que la iglesia fue fundamentada en nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia es tan segura, porque miramos que está fundamentada en la roca enorme que es Cristo, y Cristo es cabeza. Es decir, Él la sostiene y Él la guía, Él la dirige. Por eso la iglesia es tan poderosa. Él cuida de la iglesia. Jesús sustenta a la iglesia. Él la embellece y Él la defiende. Él pelea por ella. Por eso Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia de Jesucristo. Nada ha podido ni nada podrá contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque para destruir la iglesia, para detener la iglesia, tendrían que detener a Jesús, y eso nadie lo va a lograr. Hoy estaremos mirando acerca del compromiso de la iglesia. El compromiso que tenemos nosotros como iglesia. Recordemos que Jesús está en un diálogo con Pedro. Pedro está en representación de los discípulos, y también en este tiempo podemos decir que está en representación, o lo hizo en representación nuestra también. Entonces el verso 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este es un texto que se ha prestado también para controversia, porque lo han sacado del contexto para enseñar cosas que no son. Y han dicho que Pedro ahí en el cielo tiene un mazo de llaves, y entonces Pedro es el que decide a quién le abre. Y no se refiere en ningún momento a eso. Se refiere a la predicación del Evangelio. Ahora, ¿por qué se le dijo esto a Pedro? Bueno, en primer lugar, porque Pedro está hablando en representación de la iglesia. Pero también hay otras razones. Voy a dar una de ellas. Recordemos que Pedro negó al Señor allí en el patio de Anás, públicamente. Y esa negación de Pedro hacia nuestro Señor Jesucristo fue un golpe muy bajo para el ministerio de Jesús. Es como si ahora el Señor Jesucristo le permitiera reivindicarse. Y Pedro es el autorizado, el privilegiado, para dar su primera predicación, porque fue el primero en predicar después de la venida del Espíritu Santo. También fue el primero en ir a los gentiles en una forma abierta, porque sabemos que ya Jesús había pasado por Samaria, le había hablado a los samaritanos, pero en una forma abierta, y de parte de ellos fue Pedro, que los fieles de la circuncisión que le acompañaron, después de Dios haberle mostrado a Pedro una visión, recordemos Hechos capítulo 10, donde bajó el lienzo atado por las 4 puntas, donde habían animales inmundos y animales limpios, y Dios le dijo: Pedro, mata y come. Y él dice: no, porque nunca he comido ningún animal inmundo. Y dice que la voz le dijo: lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Algunos toman también ese pasaje para enseñar acerca de los alimentos, ¿no? Ahí se refiere a los gentiles. Que el pueblo gentil no eran inmundos, es decir, el resto de las naciones. Porque los judíos tenían al resto de las naciones como personas inmundas, es decir, no aptas para el Evangelio, no aptas para tener una relación con Dios. Entonces Pedro es el primero en hacer todo este trabajo. En ese sentido, Pedro recibió las llaves del reino. Pero esas llaves las recibieron todos los apóstoles y todos nosotros, porque todos ellos siguieron predicando el Evangelio, al igual que Pedro, y hoy en día nosotros lo seguimos predicando, y en todas las generaciones, mientras estemos en esta tierra, seguiremos predicando el Evangelio. Entonces mire qué maravilloso es el Señor. Entonces la responsabilidad de la iglesia es predicar las buenas nuevas. Miramos la vez pasada
que la función principal de la iglesia es la predicación del Evangelio. También miramos que el objetivo principal de la unción es la predicación del Evangelio. Pero tiene que ser una predicación bajo el poder del Espíritu. Recordemos que ellos al principio tenían el conocimiento de Dios. El Señor les había capacitado. Nosotros sabemos que en el Sermón del Monte, allí les dio una cátedra, les enseñó, y a lo largo de sus años de ministerio, Él les estuvo enseñando. Y ellos habían experimentado el conocimiento, pero no habían experimentado el poder. Porque para predicar el Evangelio exitosamente, no solamente necesitamos el conocimiento, sino también el poder. Por eso dice la palabra que Lucas, en el capítulo 4, refiriéndose al Señor Jesucristo, el versículo 14 dice que Jesús regresó del Jordán en el poder del Espíritu y su fama se difundió. Y Él les dijo a ellos, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, ellos reciben el poder. Ya no solamente tenían el conocimiento, sino ahora tenían el poder. Y eso lo podemos mirar en la vida de Pedro. Este hombre débil, Pedro, que no fue capaz, cuando le preguntaron que si él era seguidor de Jesús, no fue capaz de testificar que ese era su maestro. Ahora vemos a un hombre fuerte, porque ahora tiene el poder del Espíritu, testificando no solamente que él era seguidor de Jesús, sino diciéndole a los gobernantes que ellos habían crucificado, habían matado a Jesús, pero que Dios le había hecho Señor y Cristo, y que a través de él era la salvación. Entonces mire lo que hace el Evangelio. El Evangelio, lo débil lo hace fuerte. Por eso dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Entonces mire qué interesante es esto. Entonces necesitamos el conocimiento, pero también necesitamos el poder. Son dos facetas que estuvieron presentes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Conocimiento de Dios, poder del Espíritu. Y todo teniendo como base fundamental el amor. Entonces, qué interesante y qué privilegio el que tenemos nosotros hoy en día. Y esa es la responsabilidad nuestra. La predicación del Evangelio. Pero también encontramos dos palabras aquí que hay que aclarar sobre estas palabras. Atar y desatar. ¿Qué quieren decir esas palabras? Porque también se han tomado en una manera contraria, sacando el texto de su contexto. Otra vez, cuando siempre que sacamos el texto de su contexto, vamos a tener problemas en la interpretación. ¿Qué quiere decir esta palabra atar y desatar? No es, como muchos dicen, que utilizamos esta palabra aquí para atar a Satanás y para atar a los demonios. No. Recordemos que nos dice claramente en Apocalipsis, por allá capítulo 21, que el mismo Dios atará a Satanás antes de establecer su reino milenial. Dice que lo ató por 1000 años. Entonces, aquí la palabra atar y desatar, ¿a qué se está refiriendo? Recordemos que estamos en el contexto de la iglesia. Jesús le está dando unas indicaciones a Pedro que valen para toda la iglesia en todos los tiempos. Entonces miremos a ver qué quiso decir Jesús, qué le dijo a Pedro. Y para ello vamos al Evangelio de San Juan, siempre las Escrituras. Ellas tienen la verdad y ellas nos dan claridad en todos los temas. Evangelio de San Juan, capítulo 20. Vamos a leer los versículos 21, 22 y 23. Aquí sabemos que esto tiene que ver con las apariciones de Jesús, después que Él resucitó. Dice así: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, asimismo yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo.
a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Entonces, ya podemos entender qué quiere decir o qué quiso decir Jesús con esto. Tiene que ver con nuestra participación en la salvación o en la condenación. O sea que nosotros le abrimos la puerta a las personas por la predicación o se las podemos mantener cerradas si no le predicamos el Evangelio. Eso fue lo que quiso decir. Recordemos que Jesús dijo muchas cosas acerca de sí mismo, para aclarar esto de las llaves del reino. Jesús dijo de sí mismo que Él era el pan de vida. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Jesús también dijo: yo soy la puerta. Y una puerta tiene bisagras, y una puerta también tiene sistema de seguridad, y para abrirla o cerrarla se necesitan las llaves. Recordemos que cuando Jesús le dice a Pedro: a ti te doy las llaves, es algo simbólico. Entonces no se refiere a una llave literal, sino se refiere precisamente a la predicación, que a través de la predicación, siempre que nosotros le presentamos el mensaje a una persona, le estamos abriendo las puertas de los cielos para la salvación. Y cuando negamos la predicación a una persona, es como si le mantuviéramos la puerta cerrada. Por eso el Señor dice así a los discípulos en el capítulo 20 de San Juan, versículos 21, 22 y 23, como lo acabamos de leer. Mire qué interesante todo esto. Tenemos una gran responsabilidad, la predicación. Por eso no podemos cesar. Por eso encontramos que cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice que para lo único que no hay que consultar es para la predicación del Evangelio. Porque dijo: predica a tiempo y fuera de tiempo. Debe ser incesable, incansable la predicación del Evangelio. Bien, creo que todo queda muy claro aquí en cuanto a las llaves, en cuanto al compromiso de la iglesia, en cuanto a atar y desatar. Entonces damos toda la gloria al Señor. Y bueno, que el Señor nos siga guiando en este estudio de la iglesia de Jesucristo. Recuerde que son temas muy importantes, no porque los esté predicando yo, sino porque son temas doctrinales. Y hoy en día encontramos que la doctrina carece en nuestros púlpitos. Muchas veces las predicaciones están basadas en otro tipo de cosas, como en el interés personal, en la parte financiera, en la motivación. Y no estoy diciendo que no sea malo hablar de esos temas, no es que sea malo. Lo malo es no predicar el Evangelio, o sea, no mostrar la parte doctrinal del Evangelio, que es lo que nos lleva a la verdad. Y de allí podemos manejar todos los temas. Dios les continúe bendiciendo y sigan disfrutando de todas las bendiciones de Dios.